Hola, 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 bienvenidos a un nuevo episodio de Historias del Camino con Nati. Estamos a 3 días de haber llegado de nuestro último camino, el grupo de septiembre del 2024. Y Nico, casi que sin preguntarme, me dijo, ¿estás lista para que el jueves grabemos el podcast? Y yo, pues realmente les debo decir que no sé si estoy lista, pero aquí estamos grabando. Y para mí esto implica un poco un desafío porque para quienes han estado cerquita mío, les he contado antes, después de vivir estas experiencias como profundas, no puedo decir que revolcadoras, pero sí que se sienten a nivel muy profundo y que son muy intensas, yo necesito un espacio como para sentir, necesito un espacio para poner orden, necesito un espacio para incluso poder ponerle palabras. Así que aunque mi rol dentro del camino todo el tiempo es acompañar con la palabra, la reflexión, la pregunta, cuando regreso a mi cotidianidad necesito como un espacio de meterme como muy ermitaña a poner orden, a sentir. Y cuando Nico me dijo, vamos a grabar, yo como, o sea, yo no sé qué voy a decir. O sea, y en realidad aquí, como siempre, no hay nada planeado, más que la invitación de Nico, como a contemos cómo se vive el camino desde nuestros zapatos, cómo lo vivimos, cómo lo sentimos, cómo fue este grupo, porque además se los hemos dicho, todos los caminos, desde el primero que hicimos nosotros tres como familia hasta este último, son completamente diferentes. Entonces queremos contarles simplemente eso, cómo fue para nosotros este camino, cómo lo sentimos, cómo nos atravesó desde lo más, digamos, como humano y también desde el rol que ocupamos allá de alguna manera como los organizadores, los líderes, y bueno, para que estén un poquito más cerquita a esa vivencia del camino desde nuestros zapatos. Sí, la idea de esto era como que nunca hemos contado cómo vivimos nosotros el camino y a mí me parecía súper interesante que la gente supiera o que, pues sí, que supiera qué es lo que pasa alrededor del camino con nosotros. Entonces por eso le dije a Nati que lo contáramos. Nada, entonces aquí vamos a empezar. A funcionar. Eh, para yo lograr estar aquí compartiéndoles algo, pues obviamente tuve que recurrir, antes de lo que esperaba, a mi libreta. Y tengo que empezar por decir algo que fue una palabra que ya utilicé acá y es el rol, porque nosotros, pues digamos que vamos a este camino, además de saber que nos va a atravesar, además de saber que lo vamos a vivir, pues sí llegamos, perdón, con un rol muy claro y somos los organizadores, Nico ocupando como su rol, digamos, muy desde la parte logística, el organizador, el que nos va a resolver temas allá que de pronto surjan a nivel de logística. Y la mirada muy puesta en mí como desde el rol de ser la coach, la terapeuta, la que nos va a propiciar ese espacio, esos momentos para compartirnos, para poner la mirada profunda o más allá de lo evidente de lo que vamos viviendo. Pero mientras yo escribía en mi libreta eso del tema del rol, yo digo, es tan poderoso lo que seguimos viviendo en el camino que esa palabra rol nos la derrumba inmediatamente el camino. O sea, sí, vamos cumpliendo claramente un rol que es importante cumplirlo para que las cosas funcionen, pero es imposible no ir cumpliendo ese rol sin saber que lo que más ocupa espacio es lo que somos nosotros como personas. Nico, que deja de ser el logístico y es simplemente Nico con su parte humana, con sus miedos, con tus luces, con tus sombras. Y aquí voy también yo, que no soy la coach ni la terapeuta, sino Nati, lo que ha caminado, lo que ha vivido, lo que le ha atravesado, también con sus miedos, con sus ilusiones y las expectativas que de alguna manera también ponemos en cada grupo, pues porque son, antes de llegar al encuentro con ellos, son muchos, muchos meses de trabajo, de planeación, de ponerle energía. Entonces, este camino creo que en eso también resultó muy desafiante porque además de derrumbarnos como el rol, pues como que sí, o sea, finalmente, bueno, yo creo que eso es algo bonito, como que logramos mostrarnos desde la parte más humana y lo que hace sentir a todos un poco más cercanos y que se sienta ese ambiente amoroso, seguro, para hacer, para compartir, pero ese rol sí que nos costó en este camino porque sucedieron una serie de eventos que podríamos decir desafortunados, inesperados, que si uno los pudiera elegir en el plan que uno lleva, pues no los elegiría jamás y que
desafiaron esa parte nuestra que llevaba literalmente esas expectativas. Entonces, no sé si quieras empezar a contar. Decir que es imposible, y se lo decimos mucho a los peregrinos, es imposible, nosotros decimos que el camino mueve a la gente, pues o sea, el camino tiene algo que los mueve interiormente, que los mueve, que los toca, que toca a todo el mundo. Y por más que nosotros llevemos, no sé ya si son 5 o 6 caminos, siempre, o sea, siempre está ahí el Nicolás humano y la Natalia, pues los seres humanos caminando, que también es inevitable que cada camino no nos toque. Cada camino tenemos nuestros aprendizajes personales, entonces es inevitable ser humanos durante el camino. Dejar de ser humanos, pues sí. Sí, es inevitable dejar de ser humanos y simplemente estar en el rol de cada uno. De hecho, en este camino una de las peregrinas decía como que le parecía, yo no sabía si eso era un cumplido o no, pero que le parecía muy bien, sí, era un cumplido, que yo dijera que estaba muy cansado. Y claro, es que nosotros somos 2 seres humanos que por más que tengamos mucha experiencia haciendo esto, pues muchas veces haciendo lo mismo, el mismo camino, también nos cansamos, también venimos con unos aprendizajes personales importantes, también nos toca, o sea, también llegamos cansados y ese cansancio también nos muestra un montón de cosas nuevas por mejorar, o sea, no, es imposible no vivirlo desde lo más humano también nosotros. Entonces era como que quería ahí reforzar la idea de que sí, somos líderes y demás, pero finalmente aquí estamos caminando Nati y Nico. Sí, digamos que hablando del rol, nuevamente, dejando a un lado un poco como la Nati y pensando más en el rol, una de las como expectativas o ilusiones o ideales que yo llevo a un escenario en el que voy a trabajar con un grupo es que se sienta justamente ese espacio seguro para hacer entre todos, que permita que se abran los corazones y nos podamos vincular entre todos, porque aunque reconocemos la magia del camino, reconocemos la energía que nos está sosteniendo, la especialidad de la energía que se despierta allá, también sabemos que la magia del camino se hace y se co-crea entre todos los que estamos viviendo la experiencia. Ahorita yo escribía algo en un post y yo decía, es muy bonito que todas esas señales y mensajes que se sienten muy valiosos en el corazón, que vamos recogiendo en el camino, pueden ser porque antes otro corazón muy generoso compartió lo que tenía dentro de él y lo dejó como un mensaje que para el otro fue la señal. Entonces, esa señal que se siente como magia pudo ser porque alguien más lo sacó, permitió que fuera y así el otro pudiera recibirlo. Entonces, en esos espacios, en esos terrenos, sabiendo que esa magia se crea entre todos, es súper importante para mí como lograr casi que la medida de éxito para mí como coach y como guía, digamos, en este espacio, o líder, no sé qué palabra ahí como ponerle, porque me peleo un poco como con los términos, es que los corazones logren abrirse. Y pues, fue como un primer grupo en el que empecé a sentir como un terreno desafiante. Y les queremos contar, teníamos un grupo de 5 mexicanas amigas, muy, muy, muy amigas, otro par de amigas, una que iba con la mamá, otros que iban como pareja, y algo pasó como que energéticamente yo desde mi lugar, aquí les queremos contar a los peregrinos que nos vean, es como a la par de sus caminos nosotros íbamos viviendo también otras cosas desde nuestro corazón, desde nuestros zapatos, pero yo sentía que no lograban como vincularse, como que esos momentos incómodos para el coach de, bueno, ¿quién quiere compartir un poco de su experiencia y del silencio? Nadie, pucha. Entonces para mí eso es un terreno súper desafiante porque yo empiezo, ¿será que lo estoy haciendo mal yo? ¿Será que no estoy entregando el mensaje indicado? Ay, ¿qué puedo hacer diferente o mejor para que los corazones se logren abrir? Y puedo decir que un par de días
transité ese terreno en el que, digamos, invitaba a compartir y no había como ese compartir voluntario. Como, Pero sí, tal vez, sí, yo sí sentí lo mismo que tú, porque finalmente lo que yo le decía a Nati era que cada grupo pues se siente más cómodo desde el principio estando con sus propias amigas. Y claro que es más difícil, pero yo no sentí, como que nunca sentí como un silencio incómodo, no, tú siempre, pues de la manera más natural lo haces muy bien, pues. O sea, sacas bueno, lo eso adelante sacamos muy adelante. fácil, o sea, lo que yo digo es que, o sea, como que nunca está ese, como que, ay, marica, nadie va a decir nada, y mismo tú sacas como tan más bajo la manga y haces que todo vuelva como, bueno, listo, entonces alguien se comparte ahí mismo. Pues desde afuera. Yo sé Sí, cómo tú lo sentís. sí, bueno, es muy lindo que digas eso porque para mí fueron 2 primeros días en los que yo me sentí completamente incómoda, en los que yo sentía que yo dije, oh, pucha, esto no está fluyendo. O sea, esto no está fluyendo, está súper difícil que se involucren. Llegamos a una primera cena. Bueno, pero aquí esto va con un aprendizaje mío también muy grande, pero llegamos a una primera cena donde yo veía como que no, o sea, como que eran 2 mesas completamente diferentes y para mí eso fue como, pucha, fue un terreno muy incómodo porque, insisto, yo sé que el resultado muy mágico de todo esto es lograr que entre todos se vinculen. Pero, pero, al paso de los días, y de hecho, si tú recuerdas a la primera etapa, al ejercicio del cierre final, yo los invité a todos como que nombráramos la etapa con una palabra. Y la mía fue enfoque. Mi palabra fue enfoque, porque por un momento me estaba logrando robar toda mi atención, toda mi paz y toda mi energía, como el poner la mirada demasiado en ciertas circunstancias en las que yo veía que no había vinculación, que no había compartir, que no había apertura, que había grupitos muy cerrados. Pero hubo un momento como en el que yo dije, o sea, tengo que mirar hacia otro lugar porque sí está pasando también, o sea, también sí estaba pasando por otro lado, que sí se estaban vinculando, que se estaban abriendo, tal vez no en la medida como yo esperaba, que todos entre todos, pero ahí progresivamente fue habiendo apertura y mi palabra fue esa, como no, o sea, estás poniendo la atención donde no es, enfócate porque hay cosas maravillosas que están pasando y estás poniendo toda tu atención en un solo lugar, y ahí es cuando decimos, hay que tener perspectiva. Además, ese día pasó algo también importante, que, o sea, tenemos que contarlo. Cuéntalo tú. No, iba pues a contar también desde mi punto de vista. Para mí los primeros días fueron muy desafiantes, además que nosotros veníamos como de una situación medio compleja aquí en la vida cotidiana. Entonces, finalmente llegamos ahí medio revolcados al camino y pues como es adentro es afuera finalmente. Entonces yo por ejemplo, el desafío mío era que yo veía todo como demasiado caótico, como que, ay marica, o sea, yo no me enfocaba tanto en que la gente se conectara, sino que yo sufro más desde ver, digamos, a la gente eh, teniendo desafíos importantes y entonces cuestionando un montón. En lo que me cuestiono es en lo logístico, entonces cuestionando un montón hoteles, si fue la cena, que eso, que no es. Además les tengo que contar que que este septiembre es la primera vez que nosotros nos vamos sin agencia. Es decir, que esta es Nos fuimos. que nos fuimos sin agencia. Entonces todo fue pues a través mío. Hicimos un par de cambios ahí. Por ejemplo, el primer día cambiamos de... Ah, bueno, ni siquiera fue que lo decidimos No, es cambiar. que... O sea, llegamos y la primera cena que ya la teníamos demasiado identificada en un hotel, en un restaurante que ya pues sabíamos cómo era el asunto. Llegamos y no, la reserva no quedó bien hecha. Pues no, como que no, la reserva era a través del hotel en el que nos quedábamos y que no se podía, que no había quedado bien hecha, y entonces nos cambiaron de restaurante. Y entonces todo eso obviamente genera revolcón como adentro de mí, como marica, no lo hiciste bien, no reconfirmaste, no. O sea, como que también cuestionándome yo un montón de cosas. Yo, por ejemplo, la primera etapa la atravesé sintiéndome muy
la palabra mía fue desafiante, creo. Desafiante porque era como que todo un caos, todo el grupo sintiéndose muy cansado. Nosotros ya sabemos que los primeros días el grupo se siente muy cansado, eso lo tenemos súper identificado y sabemos lo que va pasando alrededor de los 5 días caminando. Pero yo veía al grupo tan cansado ese día, tal vez porque yo también me sentía muy cansado. O sea, el primer día yo era como, puta, estoy muy cansado físicamente. Entonces era como que demasiado desafiante. Pero, cuento yo lo del hotel. Pero nos pasó algo que no nos había pasado nunca. Nosotros siempre nos quedamos en un hotel que nos gusta mucho, que nos hace sentir como en casa. De hecho, tiene unos espacios, es literalmente una casa para nosotros, ¿cierto? O sea, como que finalmente es una casa que nosotros usamos toda la casa, con todas sus habitaciones. Y siempre nos ha ido súper bien, la dueña del hotel es demasiado querida con nosotros, nos hace sentir demasiado en casa a nosotros y a los peregrinos. También nos encanta el desayuno, bueno, todo, pero... Ah, bueno, pues es que... No, es que de verdad que fue como un inicio demasiado revolcador. O sea, fue ese primer encuentro con el hecho de que nos hayan cambiado el restaurante. Bueno, pues uno no quiere que eso pase, ¿cierto? Uno quiere ajustarse al plan y aquí nuevamente obrando la vida con sus aprendizajes, como bueno, está bien, hay que a veces desapegarse un poco a los planes, pero fue como, uno no quiere, digamos que ocupando mucho el rol y poniendo la mirada en el rol, uno está pensando en cómo me están viendo afuera, entonces uno no quiere que desde afuera lo vean como, ay, tan desorganizados, hay una cena y cómo así que nos cambian el restaurante que porque no logró la cena estar Y confirmada. tal vez ni siquiera piensan eso, pero Sí, eso o es lo sea, que pasa por nosotros. es lo que uno piensa. Uno no quiere que lo vean así. Entonces esas situaciones alimenta como ese ego y te despierta esos miedos. Entonces, bueno, la cena al final resultó bien, estuvo súper rica. Nos fuimos a dormir. Es que es una serie de eventos. Nosotros siempre, y para mí es súper importante, y de hecho de eso depende mucho el número de peregrinos que recibimos en el grupo, y es nosotros dormimos siempre en los mismos alojamientos. Nosotros no tenemos por qué ni separar al grupo ni dormir en alojamientos diferentes, pero esta vez el hotel en el que nos quedamos tiene como dos sedes, una casa que es la más pequeña y otro que es un hotel un poco más grande, que son de los mismos dueños, que esa casa es la que siempre están todos los peregrinos. Y esta, la primera vez en la que decidimos dejar a todos los peregrinos juntos y ya no cabíamos nosotros, decidimos irnos a dormir al hotel de al lado, de la misma dueña, pues donde de hecho desayunamos y todo, pero no en la misma casa con los peregrinos porque no cabíamos. En grupos anteriores mandábamos como a parejas al otro hotel, ¿sabes? Una A parejita una y nos pareja o dos quedamos parejas nosotros y ahí. nosotros con ellos en la misma casa, por así decirlo. Y esta vez dijimos, dejémoslos a todos juntos, pues como que a quién mandamos allá, no sé, no los separemos, dejémoslos juntos y vámonos nosotros pues como al otro hotel. Que para mí eso después fue como, fue pucha, se va a ver horrible nosotros durmiendo en otro hotel con la situación que pasó. Y la situación que pasó fue, primero, al día siguiente habíamos citado a las 7:30 de la mañana para estar desayunando, haciendo demasiado énfasis en la puntualidad. Yo me despierto como que me hubiera vuelto el alma al cuerpo, no sé, me desperté súper asustada cuando veo la hora, eran las 7, no me ha sonado la alarma. Nico, no sonó la alarma, pucha, y entra ese afán de tener que estar listos, las maletas no las teníamos listas. Yo no me había Cuando bañado la noche tú no te habías bañado anterior. la noche anterior, yo a lo europeo sí me había bañado, o sea que fácilmente simplemente era vestirme. Cuando veo el celular y una de las del grupo, una de las mexicanas, a las 3 de la mañana me había escrito, Nati, no hemos podido dormir, estamos llenas de chinches. Ay, Mira, y nos mandan videos de la cantidad de chinches saliendo de la cama, ella toda picada, que no había podido dormir nada, que habían gastado todo el repelente. O sea, yo le dije a Nico, hay chinches en la cama de las mexicanas. Y Nico solo dice, eso es muy grave. Y ahí fue como, vida, ¿por qué nos está pasando eso? O sea, el hotel al que siempre hemos ido, el que de verdad, porque todos evitamos como ensayar, como que evitamos ensayar cosas nuevas, más cuando tenemos la responsabilidad de una experiencia con las personas.
y siempre llevamos a los lugares que son conocidos y muy buenos, repetimos. Además y este era que uno de escogemos esos. lo mejor dentro Dentro del plan que tenemos de la experiencia de los alojamientos, procuramos escoger lo mejor de lo que hay. Y nunca hemos tenido situación, y era como, fue pucha, No puede pues ser. no puede ser. Y era, no puede ser, no puede ser, no puede ser, eso no tiene remedio, eso no tiene, o sea, yo mirándolo como de cara a la persona que le picó, yo decía, güey, puta, es que eso no tiene remedio, los bedbugs son muy difíciles como de resolver, entonces se la van a poner, o sea, yo me armé una película, yo dije, esa vieja va a caminar con bedbugs hasta que llegue a la casa, tiene que quemar la maleta, o sea, no, era como que yo decía, no puede ser esto, no puede ser esto, y pues qué pena, o sea, Qué horror. qué pena, porque eso No. puede pasar. Entonces, digamos que, ¿qué hace la gente ahí mismo? Ah, marica, el hotel. No era un hotel aseado, no. Lo que se piensa es que era un hotel sucio. Era un hotel sucio. Finalmente, el primer hotel es como una pensión albergue, entonces, pues como que, ¿cómo así? Entonces no debieron haber escogido este hotel. O sea, no, eso fue horrible. Eso O sea, el mayor miedo que puede uno esperar cuando es un organizador de estos, yo creo que fue ese tipo de situaciones y la vivimos. Entonces, o sea, eso fue empezar el día con el afán, con la situación difícil. Después nos dimos cuenta en la llamada de una peregrina también como que, no, es que a otra le pico y yo, pucha, fueron dos. ¿Cómo así? Sí, aquí nadie durmió, los del segundo piso ninguna durmió porque estuvieron matando chinches toda la noche. A los 2 minutos me llaman, Nati, se fue la luz, y yo, pucha, o sea, y yo solo pensaba, ¿por qué no dormimos con ellos? O sea, van a pensar que nosotros los dejamos durmiendo en una posilga con chinches, donde se va la luz, y nosotros pues al lado tranquilos. O sea, eso fue supremamente desafiante para nosotros. Pero fue lindo ver, aunque eso pasó y lo sufrimos, y como Nico decía, para él toda la etapa caminó con eso y le costó pasar la página. Digamos que yo sí logré como, y te dije, como respiremos y como que portemos bien esta situación para ver cómo la acompañamos desde un lugar neutro. Sabemos que no elegimos que esto pasara, sabemos que jamás elegiríamos queriendo que esto pase, y estamos tranquilos con las decisiones que tomamos, pues vamos a ver cómo acompañamos la situación. Para o sea, era como, yo decía, ¿yo cómo voy a hablar con estas personas? Y Nati veía, pues y además Nati, no podíamos opacar como todo el momento o sea, no podíamos como que los dos enfocados en una sola cosa. Nati tenía que seguir estando con el resto del era el grupo. primer día del camino, el que necesitábamos a caminar. Y una de las personas que que la picaron, estaba súper brava, con toda razón, súper ofuscada, y entonces como que no, era difícil pues como hablar y comunicarse con ella. Bueno, no, pues, o sea, yo creo como que, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? La dueña del hotel, súper apenada, nos explicó, nos mostró certificados de fumigación. Ellos fumigan cada mes por eso. O sea, ellos tienen como demasiado identificados los bedbugs, porque es un problema latente de los peregrinos que van por el camino y que simplemente pasan los bedbugs de un hotel a otro. Entonces, no, fue horrible. Pues fue horrible, o sea, yo ahí como que, ay, Dios mío, ¿qué es esto tan difícil? Yo ahí me derrumbé un montón, y como dice Nati, me dio mucha dificultad pasar la página. Tal vez por eso también me dio mucha dificultad. El tema físico. Sí, o sea, como que yo llegué el primer día súper cansado, entonces, pensando en eso, 8 horas caminando, imagínense uno 8 horas caminando, pero adicional intentando tomar fotos lindas, intentando estar con todos los peregrinos, o sea, como que, y este grupo, bueno, no todos los grupos tienen eso, pero pues estaba como demasiado disperso todo el grupo, y la primera persona caminaba demasiado rápido, o sea, demasiado, es que yo prácticamente me tocaba trotar para alcanzarla. Entonces era como que, parce, los chinches, no estoy logrando conseguirlas, tomar las fotos. Obviamente sé a dónde íbamos a llegar, que también yo decía, hijo de puta, o sea, de aquí vamos para un albergue. Entonces era como que,
llegar al albergue también iba a hacer pensar a las personas que les picó, pues como que, ay, marica, y llegamos a un albergue, ¿qué hacemos? Bueno, no, fue muy difícil para mí, muy difícil. Pero bueno, Nati se enfocó como en lo de, pues como obviamente en la dinámica del grupo y que el resto de personas pues vivieran la experiencia que tenían No, que y no vivir. solo, o sea, quiero decir algo y es que no es como, bueno, vamos a enfocarnos en otra cosa. Yo creo que a la larga mi palabra fue enfoque y es decir, dónde quiero poner la atención con lo que está sucediendo y de alguna manera también lo compartí con las dos personas que fueron las que tuvieron pues como la situación porque no se trata como de negar la incomodidad que están pasando, pero también es bueno para qué está pasando todo esto, no es casualidad que le hayan pasado a dos, no fue todos, y para qué estás viviendo esto. De hecho, una de ellas en la primera reunión grupal compartía, ella compartió a mí mi mensaje, ya me llegó mi mensaje justo antes de empezar el camino y es eh, poner la atención y no ponerla, estar atenta, poner la atención en el lugar adecuado para que no me robe la presencia. Ese fue su compartir el primer día. Así que al siguiente día yo le decía, ven, o sea, sé que esto está siendo incómodo, sé, no queríamos, pues obviamente los aprendizajes no tienen que ser así, obviamente no lo elegiríamos, pero pasó y tu invitación a este camino es atención en lo que es para que no te robe la presencia. ¿Cómo vamos a seguir caminando para que todo eso no te robe la posibilidad de aprovechar un montón de cosas más que estaban sucediendo? Porque para ella realmente fue un mundo. Y miren aquí algo súper bonito. Fueron dos personas a las que tuvieron la situación de los chinches, dos experiencias vividas de manera, pues como atravesadas de manera diferente, con la misma incomodidad, pero a una de ellas particularmente le costó, se abrumó, se asustó, Pero y estaba ella, pensando que se iba a enfermar. o sea, ella dijo eso antes de que Sí, el o día sea, el antes. día antes de que la picaran, dijo el tema de la presencia. Sí, Ah, sí, sí, sí. marica, y Y me yo al hubiera otro hecho día que... se lo dije, yo al otro día se lo dije. Tu aprendizaje y el mensaje que te trajiste fue cómo poder estar atento sin que nada me robe la presencia. Vamos a caminar esa incomodidad, justamente estando presente en otras cosas que también están pasando. No está el miedo a que te enfermes, porque ella se abrumó, ella pensó me va a enfermar, ella pensaba que eran garrapatas, está muy abrumada con que iba a tener un tema de salud. Yo le dije, vamos a caminarlo, vamos a hacernos cargo con lo que nos podemos hacer cargo, pero mira que alrededor también están pasando más cosas. Y su lección fue espejo para mí, porque es yo también como aquí pongo enfoque y atención para que no me robe mi capacidad de estar presente y permitir caminar otras cosas bonitas que están pasando, porque para 18 personas que caminaron a nuestro lado fueron 18 sentires completamente distintos, pero de manera general, a pesar de atravesar el cansancio. Esta etapa tiene algo muy particular y yo lo llamo la pérdida de la inocencia. Y es que, claro, nos imaginamos el camino en la mente de muchas maneras y eso es el resultado justamente de la inocencia, pero ya llegar a vivirlo nos aterriza como, pucha, son muchos kilómetros, sí, mi cuerpo se cansa, son muchas horas caminando. Bueno, como ya llegar como a la realidad ya no es como me lo imagino, sino que ya es tener la experiencia, pero para todos también pasando cosas maravillosas como con la capacidad de asombro, conectando con la abundancia, otros también sintiéndose muy cansados y sintiéndolo desafiante, pero comprometidos con su voluntad y su determinación. Así que, o sea, ese enfoque fue como un aprendizaje para mí gigante y es mi rol aquí, o sea, mi rol y el de Nico aquí, además de organizar, además de ser los líderes, sí, es también ser seres humanos y creo que ellos atesoraron eso, como lo decías Marce, decían cómo lograr mostrar desde un lugar muy honesto que también no solo es el cansancio, sino que se dieron cuenta que nosotros pues nos preocupamos con la situación, se dieron No, cuenta. pero te confieso que a mí eso me parece, lo hacemos de manera muy natural, pero me parece muy valioso que pase, que seamos, que nos mostremos, pues no es que no somos, es que somos humanos, o sea, y tal vez muchos guías no mostrarán eso, pues yo no sé si pasa o no, pues, o esconderán el cansancio porque son los guías y tienen que estar, pararse ahí fuertes. De hecho, en medio de ese cansancio yo decía, marica, tengo que guardar compostura, o sea, yo aquí soy la persona que genera tranquilidad en este grupo y como estaba haciendo, o sea, como estaba haciendo desde lo que yo estaba viendo, era como que todo el grupo está muy cansado, o
sea, este es el grupo que más ampollas ha tenido. Entonces era como que yo intentaba, lo intenté, como que, marica, yo tengo que guardar compostura, pero al final, no, o sea, al final, parce, no, somos seres humanos y me parece que conecta más eso, finalmente, conecta más que uno diga la verdad, marica, sí, estoy cansado, está abrumador, está... Pero bueno. Sí, digamos que atravesamos como esa incomodidad, pero es imposible tampoco dejar de ver que todo tiene un propósito. O sea, aquí yo ahorita también escribía como en mi libreta, como que es que no puedo olvidar que no soy solo el rol y que también pues hay unos planes, pero como volver a la humildad de saber que del camino y de la vida seguimos siendo aprendices y que lo que tal vez a lo que podemos apuntar no es a la perfección, sino a cómo recibir cada momento como una oportunidad de aprendizaje. Yo compartía con muchos de los peregrinos y yo le contaba también a Nico que si tal vez esa situación a mí me hubiera pasado, el primer camino a No, mí, no lo hubiéramos soportado. yo no hubiera vuelto a hacer caminos. Yo creo que yo no lo hubiera soportado. Yo diría, No hubiéramos sabido nada de cómo o sea, hubiera manejar eso, sido no tan hubiéramos- difícil que creo que hasta ahí hubiera llegado. Y bueno, y no lo puedo saber, son escenarios que uno se imagina, pero por eso no pasó en el primero y pasó en este, porque siento que de alguna manera sí tuvimos más herramientas interiores para atravesarlo como con un poquito más de sabiduría. Pero yo le decía a Nico, ¿sabes? A mí todos estos caminos me han enseñado algo y creo que lo he traído también a mi vida y es hacer las paces con el hecho de saber que siempre algo se puede mejorar. Para mí, antes, en cualquier otra experiencia, no solo en términos del camino, sino en talleres que yo dictaba o cursos o en consultas, el hecho de encontrarme con cosas que pudiera mejorar, a mí eso me derrumbaba muchísimo porque digamos que era como, lo daba como un ataque directo a mi ego de entonces no soy suficiente. Y ahora he recorrido tantas incomodidades y también mostrándonos un camino también como muy amoroso, digamos como en la retroalimentación que recibimos de las personas, que yo, para mí, esto, el reconciliarme con el hecho de saber que siempre algo se puede hacer diferente y se puede mejorar. Y que ver eso no como algo que nos quite paz y nos abrume, sino verlo con ilusión, con algo, ve, pues qué tan bueno, ve, qué tan rico, que algo se puede hacer diferente y más adelante lo podamos mejorar. Pero que aún así no nos robe la atención de saber, bueno, y lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo con lo mejor que tenemos. Y esa es la garantía. Porque ahí vamos también caminando con eso, con el qué más se puede hacer diferente, qué más se puede mejorar, cómo hacemos para que esto siga creciendo, pero pienso que uno pararse frente a la oportunidad de crecer con angustia, con sufrimiento, con darse súper duro, con nunca reconocerse lo que ha aprendido y lo que hemos crecido, porque yo te digo una cosa, si pudiéramos nosotros ver como nuestro rol de líderes y de organizadores de esta experiencia, comparando el camino número 1 a comparando ese que es el número 5 en grupo, pues pucha, o sea, han sido pasos enormes, han sido pasos enormes y que yo a veces digo, ay, pucha, los del grupo 1 verán estos como, ay, ve, a nosotros no nos tocó eso así, pues en decisiones desde, por ejemplo, que en este incluimos las cenas, en decisiones desde los tipos de alojamientos, en detalles que entregamos en el camino, pues como cosas que van pasando. O sea, yo creo que también hay que reconocer que se ha crecido y amistarnos con el hecho de saber que siempre se pueden hacer las cosas de manera mejor. Porque además, bueno, desde este lugar también les queremos decir algo. Nosotros también tenemos un propósito que sostiene esta experiencia. Hay un propósito y aferrados a ese propósito es que tomamos ciertas decisiones de la parte logística del camino y que son decisiones que para nosotros involucran atravesar una incomodidad. Como decía Nico, para nosotros no es fácil, o sea, no es el escenario tan fácil el ver al otro muy cansado, el ver al otro como muy incómodo por dormir en un albergue. Eso es un escenario que para los que estamos de este lado pues no es el ideal ni el más cómodo porque uno quisiera, pues, o el ideal sería que lograran, digamos, como atravesar la incomodidad de manera distinta, pero sabemos que eso se logra cuando vemos las cosas en perspectiva, que si nos quedamos viendo solo las cosas como una etapa a la vez,
sería atravesar muchas incomodidades y hasta llegarnos a preguntar, ¿yo para qué hago eso? Si está siendo muy difícil, pues como ver al otro en esa incomodidad, pero cuando logramos atravesar la experiencia y tenemos perspectiva, decimos, vale toda la pena, porque vemos como todos atraviesan esa incomodidad, pero vemos también la transformación cuando llegan al último día. Sí, yo me repetía eso, o sea, yo decía, ¿por qué está siendo tan difícil para mí ver a todas estas personas tan incómodos? Si yo sé, o sea, verificado, científicamente comprobado, digo yo científicamente comprobado, pero yo sé que esto va a pasar, o sea, yo sé que esto va a pasar y sé que pues algunos no lo atravesarán tan fácil, pero todos van a atravesar esa incomodidad y al final del camino van a ver todo lo valioso que tuvo, todo lo valioso que hubo en esas primeras etapas que mientras las vivimos es difícil de entender por qué es tan incómodo y la incomodidad que estamos viviendo, pero que ya después al final del camino la gran mayoría de peregrinos entienden el propósito y ven eso súper valioso y pues y recibimos unos comentarios muy bacanos al respecto. Entonces, pero no, sí, yo no sé, este camino especialmente me costó a mí, pues yo me imagino que a ti también, yo no sé si a ti también te costó como atravesar esa incomodidad fácil. No, ¿sabes por qué? Porque mientras te escuchaba, pensaba, es que no fueron todos. O sea, no fue como que uno dijera, todos estaban súper incómodos. Yo creo que ahí vuelvo para mí, desde mi camino, nuevamente al hecho de, no, es que están siendo algunos que están atravesando una incomodidad, pero no es la realidad de todos. Ah, no, y por eso decía ahorita, tal vez porque yo me estaba sintiendo muy cansado, era que yo veía todo alrededor como un caos, pero tal vez no todos lo estaban, pues sí, obviamente ninguno, o ninguno, o muchos de ellos no lo estaban viendo desde esa manera. Fue un camino muy físico, donde yo creo que a diferencia de los otros grupos se sintió mucho el desafío físico, mismos kilómetros, mismas etapas, pero sí hubo como una gran diferencia en que a varios les costó más y se notó en su cuerpo. Y para el tercer día, que aquí fue algo súper bonito que sucedió también, digamos que el tercer día nosotros tenemos más o menos en promedio como ya reconocido que se caminan 8 horas, como mucho, 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 9 horas entre parar y continuar, parar a almorzar, que es la etapa más larga. Tanto pues que tenemos una hora programada de cena y siempre lográbamos como llegar a la cena, incluso trasladándonos del hotel al lugar al que íbamos a cenar. Pero esta vez para unos resultó, digamos, como que su desafío era caminar tanto tiempo y de manera que me inspiraron muchísimo y admiré muchísimo fue que se aferraron a la idea de no importa en cuánto tiempo queremos lograr terminar y fueron 12 horas caminando. Para nosotros fue desafiante ese terreno porque voy a contarles aquí una historia pues como que también digamos que de este lado uno nunca se imagina qué va a pasar, pero eran 5 personas, ¿cierto? Eran cinco personas, si no están mal mis cuentas, que aún no habían llegado a la etapa, que ya llevan todo este tiempo caminando. Una de ellas, una amiga mía, como saben, nosotros pues permitimos que cada uno camine a su ritmo, no queremos interferir en el camino. Y para mí también yo me he dado cuenta que para poder acompañar, pues hay un punto en el que también tengo que seguir en mi ritmo. Yo procuro caminar con todos, hay días que camino con el primero, hay días que camino con los últimos, otros con la mitad. Y para esta etapa dije, no puedo caminar con los últimos, el día anterior lo había hecho, no puedo, o sea, no lo podría lograr. Yo si camino con los últimos voy a ir con los de la mitad. Y así fue. Entonces yo ya había llegado al hotel y mi amiga que estaba en ese grupo de personas, aunque yo estoy súper pendiente ya todo el tiempo, seguía caminando cuando recibo una llamada de su hermana y me dice, Nati, ay, mira, nunca Nati llorar. Nati, se acaba de morir mi papá. O sea, el papá de mi amiga que estaba caminando. Y yo le dije a Nico, necesito demasiada ayuda de mis ángeles, necesito demasiada sabiduría para saber acompañar este momento, que además sé que para ella está siendo una etapa supremamente dura. El día anterior ella la había terminado en taxi, cosa que
ella sabe que aplaudo demasiado y que hablando de las formas de vivir el camino, una forma muy valiosa es terminarla en taxi, especialmente cuando tu lección de vida es elegirte y elegir la suavidad, cuando siempre lo que ha sido más fácil para ti es elegir lo difícil, lo luchado, lo que te duela. Ser capaz de tomar esa decisión requiere muchísima valentía y se lo aplaudí, pero sé que esa etapa, ya la tercera, la estaba caminando con demasiado esfuerzo físico y que estaba comprometida con terminarla. Y yo esperando a que ella llegara con esta noticia y viendo que se estaban demorando mucho, que incluso la cena ya la habíamos demorado media hora más y que ellas estaban comprometidas con querer llegar con su cansancio, pero de ese lado también estaba el grupo como, hey, tenemos hambre, ¿dónde están que no han llegado? No, el restaurante también ya no podía. Y el restaurante aguantar no más. podía alargarnos más la cena. Además es un día muy especial, importante dentro de lo que nosotros organizamos para los peregrinos, o sea que sí era un día en el que de verdad era importante que estuviéramos todos juntos y que llegaran. Para mí fue el día en el que más me costó, como, o sea, me costó y requirió demasiada observación para elegir como con amor sin querer interferir, porque era, están demasiado, se quieren esforzar por terminar su etapa caminando, no quiero interferir, pero es que es importante que lleguen, es importante que encuentren comida, es importante que encuentren esto que tenemos preparado para ellos, porque si no, no iban a encontrar comida, porque además el hotel era a las afueras de la ciudad y que ellos prestan el servicio de traslado desde la entrada de la ciudad hasta el hotel y que ya tampoco lo iban a encontrar porque ya no tenían el servicio, o sea, lo que implicaba que se iban a demorar más porque se les iba a alargar, ¿cuánto? 1 kilómetro más o menos, no sé cuánto. 3 kilómetros. 3 kilómetros más. Les ¿no? faltaban 2 kilómetros. Más uno más que era de la entrada de la ciudad al hotel. Ah, creo que son 3, no sé dónde se fue. Bueno, no, ¿cuánto les toca caminar más hasta el hotel? Bueno, Sí, no por sé. eso de Arzúa al hotel. Al hotel. Creo que son 3. 3 kilómetros, bueno, yo pensé que era uno, no sé cuánto, pero yo dije, no van a llegar, o sea, no van a llegar y además con esta noticia. Al final les dijimos, me acuerdo que le escribí a Dani, una de ellas, Dani, consideren porfa tomar un taxi. Dani, pues no recuerdo si en ese momento sabía que yo sabía la noticia de Sarita, porque además yo estaba esperando a Sarita para contarle el tema de su papá, pero por temas del universo ya se dio cuenta y no logró esperar a que, pues no pudimos esperar a que llegara. Entonces como que Dani dijo, creo que, no, al principio me decía, no entiendo por qué nos quieren hacer ir en taxi. Como que, ¿por qué? Después No, pero es que para ponerles como en contexto, nosotros salimos a las 8 de la mañana y eran las 8:30 de la noche. tarde allá, porque pues todavía está de día, pero 8:30 de la tarde o de la noche, eran demasiadas horas caminando y todavía les faltaba por ahí, al paso que iban, ellas decían que 15 minutos, pero si no paraban, pues, y el paso que iban, yo creo que se iban a demorar por ahí Una otra hora. media hora más, por ahí otra media hora más. De hecho, bueno, entonces decidimos, no, mandémosles un taxi. Buscando el taxi desde el hotel, llegó el taxi, pero eran 5. Entonces, No las no quiso las llevar. quiso llevar. Y fue súper grosero el man, pues, o sea, demasiado grosero, con que no simplemente les dijo no, sino que fue muy grosero con ellas. Entonces ya busque otro taxi que sí cupieran 5, porque al principio Dani me había dicho, no, somos 4, y yo, bueno, en 4 caben. Bueno, no, resolviendo eso hasta que logramos pues como Entonces, que esperaran a llegar, sí, como logramos que llegaran pues a lo el que... caso es que yo estaba súper, o sea, como que me urgía que llegara Sarita para poder abrazarla. La hermana me alcanzó a contar que ya se había dado cuenta, entonces yo lograba imaginar cómo estaba haciendo para ella, con su cansancio, lo que le faltaba por llegar a caminar, con la noticia que había recibido del papá. Entonces, bueno, a la larga llegaron, pero ese día fue maravilloso y ya pues lo he hablado con Sarita, pero como les conté, digamos que esos primeros días yo sentía que el grupo no lograba como conectarse todo entre ellos y que se sentía como muy separado. Y ese día pues fue inevitable que Sarita al llegar y todos los estábamos esperando, nadie del grupo sabía la noticia, yo no le había contado a nadie, todos estábamos muy conmovidos de ver que ellas estaban caminando tantas horas y habíamos dicho, apenas lleguen recibámoslas con un aplauso, demasiado guerreras, demasiado tesas, y yo por dentro llorando sí, demasiado guerreras, pero también Sarita está caminando con esa noticia.
Entonces las recibimos como con toda la admiración y yo me derrumbé, apenas vi a Sarita me derrumbé a abrazarla, a llorar. Y todos como que, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con Nati? O sea, Nati, Así, ¿por qué eso está fue como así? un silencio ahí todo incómodo, estábamos en la cena, Estábamos en la así, cena, yo como que abrazaba a todos Sarita, yo solo abrazando a lloraba, Sarita. Dani llorando, que fue la que terminó con ella la etapa, Nico llorando y los que estaban en la cena era como, ¿qué está pasando? ¿Cómo así? O sea, tampoco pues como Parecía para... como una obra de teatro, eso, eran todos Entonces mirando. yo les dije, le dije a Sarita, ¿quieres compartir lo que está pasando? Porque es que para mí era como un momento demasiado agridulce, difícil de conducir, porque yo era, está pasando esta situación para ella, pero además la alegría de todos los demás de haber logrado conquistar su etapa más desafiante a nivel de kilómetros, a nivel mental, a nivel físico, para muchos también a nivel emocional, por ejemplo Sarita. Entonces Sarita, pues bueno, quiso compartir su noticia y no voy a entrar en detalles, pero a mí eso fue como el mayor recordatorio del camino y para mí eso fue un antes y un después y para el grupo también lo fue. Ese día fue un día raro, no puedo ponerle palabras a las emociones que se sintieron, pero yo creo que simplemente fue un corazón expuesto, el corazón expuesto de todos, conmovidos con la noticia de Sarita, es algo que nadie espera que mientras estés allá se te muera un familiar, sintiendo todos el dolor de ella, y yo creo que ahí se desarmaron como muchos corazones, no porque estuvieran armados, pero se acortó la distancia. No porque estuvieran armados, sino porque literalmente se acortó la distancia que hubiera posiblemente o existiera en ese momento entre todos los corazones. Y logramos que el grupo se vinculara de una manera muy bonita. Y la reflexión es, la vulnerabilidad nos conecta. O sea, siempre fue Sarita, siempre fueron los otros, siempre fuimos las 20 almas caminando. Y hasta ese momento que Sarita nos comparte ese momento vulnerable y todos nos vulnerabilizamos con ella, logramos conectar. Y al día siguiente era una energía supremamente bonita. Sarita decidió seguir con el camino, seguir caminando, decidió honrar, digamos, como la vida del papá quedándose allá, caminando por él. Y cambió completamente la energía. O sea, la energía, empezaron a caminar en grupos distintos. Y yo me traigo una reflexión y es, sí, la vulnerabilidad nos conecta. Y es, pero en nuestra cotidianidad, ¿por qué no pasa igual? O sea, no deberíamos necesitar conocer el dolor del otro. Deberíamos de partir del hecho que todos somos seres humanos, que tenemos dolores, que tenemos sombras, que tenemos un trabajo interior ahí que se está haciendo, tenemos nuestras propias luchas y que pudiéramos empezar a ver al otro simplemente porque es. O sea, en muchas situaciones pasa, solo empezamos a ver al otro, a reconocerlo cuando sabemos de su dolor. ¿Por qué esperar a ello? O sea, ¿por qué no empezar a verlo incluso cuando simplemente es? No tenemos que saberlo. Pero bueno, ese momento fue un antes y un después del grupo y ahí empezó a sentirse todo el tiempo como esa familia, todos pendientes. Y había como más empatía Sí, entre todos. Era como que todos sintieron, sí, demasiada empatía. No, yo no, pues es que lo que dijiste se oía fuerte, aunque aclaraste que no era así. Pues no es corazones armados, sino cada uno como muy metido muy cómodo en su lugar. sí, como en su camino y en lo que estaba aprendiendo y en los retos que tenía personales. Pero después de como esa etapa, todos, además pues que esa etapa tiene un componente pues importante de kilómetros, de lo que pasa después de la etapa, o sea, ahí como que se humanizó el camino. Ahí se humanizó el camino y entendimos que estábamos caminando en grupo, que todos teníamos cada uno nuestro aprendizaje, pero que podíamos igual compartirnos y estar y apoyarnos Y pasa algo súper valioso y es que nosotros siempre en la última etapa, cuando ella llegara a Santiago, invitábamos como a los peregrinos y les decíamos, hoy vamos a caminar como familia y de alguna manera decíamos, vamos, hoy sí nos vamos a esperar porque es importante cuando queremos vincularnos con otro y queremos formar entre comillas una familia o una relación, pues aunque tengamos ritmos distintos, es importante encontrar un punto medio, digamos que es como el aprendizaje que nosotros queremos dejarles para esa etapa, pero siempre se sentía demasiado difícil
como que al final muchos decían, no, mariquis, o sea, a mí no me funcionó esperar, a mí no me funcionó saber que el otro me estaba esperando. Siempre Y para lo este grupo, siempre lo pedíamos como siempre lo pedíamos muy... como un No, ejercicio, lo sí, decíamos, pues no obligados, pues porque no obligamos a hacer a nadie nada, pero sí, hey, hagámoslo, pues, hey, hagan el esfuerzo de caminar juntos. Y este camino, para este camino, entre esas cosas que sentimos que se pueden ir transformando, yo le dije a Nico, no quiero pedir eso, o sea, dejémoslo simplemente como sobre la mesa, pero si llegamos en tiempos distintos, así debe de ser y nos estaremos recibiendo los que lleguemos primero o a los que lleguen al final, no lo pidamos. Y fue súper bonito ver que ese día Caminando. naturalmente fue el día en el que el grupo estuvo menos disperso. O sea, estuvimos muy cerquita los unos de los otros, naturalmente, o sea, voluntariamente, no sé si naturalmente, pero voluntariamente se decidió entre todos esperarse, se decidió entre todos estar más pendiente de los demás. Fue muy lindo, fue muy lindo. Pues aunque no llegamos juntos, no llegamos pero juntos. sí era como que todos Pero sí estaban llegamos muy pendientes, cercanos. preguntando dónde van, todos como, bueno, pues como todos con las ganas igual de llegar juntos. Los Fue que súper iban muy bonito. rápido, los que los primeros días iban muy rápido, esos últimos 2 días, especialmente el último, con un deseo de ir más despacio, de parar, de comer, de tomarse un café. A una de ellas, así que estaba acelerada, creo que fue en esa etapa o en la anterior, en la penúltima, pasó por un café así en su afán y le dijo al señor, oye, dame un café para llevar, por favor. Y el señor le dijo, no, no tengo café para llevar, es que en el camino nada se pide para llevar, aquí todo se disfruta, para y te tomas tu café. Y a ella eso le dejó como... Le quedó, sí. Le quedó y de ahí en adelante no la encontramos, y aquí me estoy disfrutando un café, o sea... De hecho, yo pedí después más adelante al lado de ella un café para llevar y ella me decía, Nico, ¿cómo así? ¿No te acuerdas lo que me dijeron? Aquí no se pide nada para llevar. Entonces, los ritmos como que, o sea, aprendimos a encontrar un ritmo diferente y es uno de los regalos lindos del camino. A los que podían ir un poquito más rápido también encontrar esa fuerza para hacerlo, a los que podían parar, lograr ir un poco más despacio, porque a la larga se trata es de no qué tan rápido ni qué tan despacio, sino qué tan presente estoy y cómo funciona mejor para mí. Sí, estaba aquí ¿Qué? acordándome de sí, de uno de los episodios que eran, Episodios. pues sí, de una de las cosas que pasó al principio, era una persona que tenía una ampolla que nosotros nunca habíamos visto en nuestras vidas. Y aquí pensando, para cómo logró, o sea, ella siguió caminando y siguió caminando y en todas las etapas pues o sea, en todas las etapas después de la primera que tuvo después de la segunda, en la segunda fue como que tuvo esa ampolla tan compleja. Escogía si irse en taxi o no, pues como todas las etapas viviéndolo un día a la Un día a la vez, vez. como yo le preguntaba, Moni, entonces tú qué vas a hacer mañana? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a caminar o vas Amanecer, ahí veremos. Y ella, con toda la sabiduría del mundo, me decía, nada, no, yo mañana decido. Mañana decido fue que yo decía, mañana decido. Puta, con esa ampolla, ¿cómo va a caminar? No va a ser capaz. Y mañana decido fue que al otro día empezó a caminar. Y entonces cambió el ritmo, o sea, brutal ese proceso de ella con esa ampolla y todo el proceso pues hasta que llegó a Santiago, inclusive llegó a Santiago En taxi. en taxi, había tomado la decisión y el camino no la dejó irse en taxi, le tocó caminar más, bueno, esa historia fue brutal. Fue un camino muy físico donde hubo muchas ampollas, donde casi pues pocos creo que fueron los que se salvaron de las ampollas, y ampollas muy, muy fuertes, muy grandes. Pero también hubo mucha familia, o sea, al final hubo mucha familia, hubo mucho apoyo, hubo mucha red, hubo mucha solidaridad, hubo muchas decisiones importantes que se tomaron gracias a esas ampollas que aparecieron. Y nada, podríamos también como quedarnos contando más historias y bueno, la idea era contarles más, tal vez nos alargamos como en la primera, pero a la larga decirles que tú lo dijiste de una manera muy linda, es un camino que nos humaniza, es un camino que nos humaniza, que nos suaviza, y nos suaviza, quiero decirlo aquí, algo como también en mi camino personal es,
no solo la mirada al otro, sino también la mirada con uno mismo, como que para reconocerse, o sea, una mirada más suave con uno para reconocerse la abundancia, reconocerse la fuerza, reconocerse los logros, las conquistas, reconocerse cada uno de los pasos dados. Y que, por ejemplo, para mí, ahora a mí me ha resultado muy difícil volver. O sea, a mí me ha resultado supremamente difícil volver, como de repente uno no querer salirse de esa nube, de ese estado interior. Y creo que es algo también muy bonito para traerse, y es que pues si conquistaste ese estado interior, pues tu aprendizaje está en cómo conservarlo aquí en tu cotidianidad, y que no se pierda como eso que vivimos en el camino, ¿cierto? Sino cómo verdaderamente así nos cambia la vida, con esas pequeñas conquistas, así sea solo una, que podamos traer a la cotidianidad, ponerla en práctica, la amplitud de perspectiva, tantos mensajes que hay alrededor y tan diferentes para todos. Yo creo que ahí es donde el camino sigue estando vivo en nosotros. Para mí mi desafío ha sido ahora ese, como el volver, sin tener el miedo a perder lo que conquisté por dentro, como que saber que en la cotidianidad también puedo seguirlo sosteniendo. Es que fue un camino muy profundo, fue un camino para mí que me movió mucho, y bueno, aquí lo estamos trayendo. Sí, no me quería, pues como no quería dejar porque nos alargamos realmente mucho como en la primera parte que fue como muy difícil, pero de ahí en adelante, digamos que desde la tercera etapa que pues que ya contamos que se humanizó el camino y demás, para mí fue mucho más disfrutado el camino, viendo las cosas con más perspectiva, viendo cada proceso de cada persona con más compasión, pues como con más, no, con más empatía, no más compasión, sino más empatía. De hecho, se nota muchísimo en las fotos pues que estaba editando ayer, que de ahí en adelante no hice sino tomar fotos no solo de los peregrinos, sino también fotos que simplemente me gustaban, o sea, como fotos por pasión. Entonces, Te saliste del rol. sí, o sea, como que empecé a vivir el camino más tranquilo y eso es, pues, o sea, es demasiado maravilloso lograr llegar a eso porque puede uno disfrutar más aún en la incomodidad. ¿Sí? Sí, pues no es que yo ya estaba caminando descansado porque finalmente todo, para mí este camino fue muy físico de principio a fin, pero después de la tercera etapa como que logré atravesar el cansancio y sentirlo, pero simplemente viéndolo de manera tranquila. Cosa que me pareció súper bonito eso, que trayendo, pues conectándolo con lo que estabas diciendo, trayéndolo a la vida, entender que el refrán que dice, parce, después de la tormenta viene la calma, entender eso en la vida, que hay momentos súper complejos en la vida que uno no logra entender y que no logra ver y que no logra salirse y ver eso con perspectiva y entender que es parte de su proceso, eh, pero que si uno se lograra interiorizar lo que pasa en el camino o lo que nos ha pasado en el camino, verificado, podría en los momentos de tormenta podría vivirlos de manera más tranquila, pues de manera más sabia, más tranquila, entendiendo el proceso y demás. Terminar por decirles que, volviendo a lo que les decía al principio, cuando logramos ver toda la escena con amplitud y con la distancia suficiente para ver la película completa, fue maravilloso. Ay, tenía muchas cosas más también por contar, pero bueno, podemos hacer otro segundo fue maravilloso. etapa, okay. Fue maravilloso, fue generoso el camino con nosotros, fue muy lindo ver que ahí no recordar que no vamos caminando con el rol ni del fotógrafo, ni de la coach, ni la terapeuta, que de hecho es como para mí fue como una verificación o confirmación de mi proceso personal de es que allá no voy a caminar con lo que he estudiado, con los libros que he leído, ni con los diplomas que tengo, ni con las formaciones que tengo, sino justamente con lo que he atravesado en mi propia vida, en mi propio camino, y cómo simplemente todo eso que ha llegado a un lado mientras voy viviendo son herramientas que ya están dentro de mí, que voy compartiendo,
que voy compartiendo, y eso es muy lindo porque me lleva a tomar una posición de mucha confianza en mí, y creo que al último día, cuando vemos a las personas, o sea, mi éxito ya ni siquiera yo lo puedo medir, como decir, eso fue exitoso, no porque ni siquiera nos reconozcan a nosotros, ni siquiera porque desde el primer día decimos, no pongan la mirada solo en nosotros, pongan la mirada en todos y en todo lo que está pasando, pero que les decía, mi medida de éxito es si todos se vinculan. Yo creo que la medida de éxito es finalmente ver a cada uno viviendo su camino, el que necesitan, el camino de Dani, el camino de Cata, el camino de Piti, el camino de Fer, el camino de Meli, o sea, incluso el camino de Nico, el camino de Nati, ver cómo cada uno de verdad vivió su propio camino, el que él necesitaba vivir, con los mensajes que necesitaba recibir, con lo que necesitaba compartir y entregar, ocupando el lugar que estuvimos llamados a ocupar, porque nuevamente se vive como esa constelación familiar donde hacemos espejo entre todos, viendo los tipos de relaciones. Este camino también fue muy especial, fue muy contundente el mensaje de la sanación del linaje femenino, ver a la mamá, a la hija, a la amiga, a la esposa, a la hermana, o sea, fue muy bonito. Y para mí eso ya es como, se logró la misión, se abrieron los corazones y cada uno pudo vivir su camino con lo que tenía que quedar guardado en su corazón. Eso fue. Sí, Y para nosotros yo también. me preguntaba a mi hermana cómo nos había ido y yo pensaba, parce, cada vez logramos, o sea, yo pienso que todos los caminos han sido absurdamente exitosos. Yo no tengo pues como una medida de éxito puntual, pero No, no la vamos. eh, cada camino cada camino encontramos o pues o logramos ver el valor que tiene el camino, o sea, pucha, como que logramos entender y verificar cada camino se vuelve como exponencial, como que cada camino vemos cada vez más valioso lo que estamos haciendo y entregando y ese proyecto tan gigante y hermoso que tenemos, o sea, como que cada camino yo por personalmente logro ver más y más y más cosas hermosas, maravillosas, buenas, valiosas en el camino con Nati. Entonces me preguntaba que Paulina cómo me había ido y yo pensaba, parce, demasiado exitoso, no solo por lo que pasó en el camino, sino porque yo logro pues o alcanzo a ver cada vez más valor en eso. Y con más seguridad y con, bueno, de hecho eso fue como uno de los aprendizajes míos del camino, verle valor a lo que hago. Entonces nada, una nota brutal. Otro camino con mucha gratitud a los que caminaron con nosotros, allá de la mano, con el corazón, a los que siguen caminando con nosotros a través de las historias, de lo que les vamos compartiendo. A veces queremos compartirles mucho más, pero en realidad es que, por ejemplo, nos cuesta un poco de trabajo poder compartir historias y lo que se va viviendo sin que nos robe la presencia de estar ahí con el que tenemos al lado. Entonces, gracias a los que con paciencia nos siguen y quieren ver más, pero bueno, ahí les vamos compartiendo cosas, con el corazón listo a seguir caminando, desde la certeza de lo que esto obra en nosotros y en los demás, y nada, a dejarles la invitación a que sigan caminando con nosotros de la mano, a quienes quieran vivir una experiencia con nosotros, así, con Nico, con Nati, los seres humanos, más allá de lo que podamos entregarles allá, y que quieran simplemente como vivir una experiencia que les toque el corazón, bienvenidos a caminar con nosotros al próximo grupo que tenemos en abril. Pronto estaremos saliendo de fechas para un segundo grupo del 2025. Por ahora, quienes quieran pueden ir a nuestra página web www.elcaminoconnati.com y van a ver todos los detalles de cómo vivimos este camino, el propósito que lo sostiene, por qué es tan especial para nosotros, y todos los detalles para el de abril 2025. Y nos vemos en otro episodio de Historias del Camino con Nati, seguramente con un invitado de nuestro último camino.